Secretaria, sí, nueva secretaria de Educación anunciada el día de hoy por Andrés Manuel López Obrador. Una secretaria que incomoda a la oposición, una secretaria que incluso esa oposición que se queja de su nombramiento le puso la pierna, le metió el pie en las elecciones del 2017. Entérate, ¿quién es la nueva secretaria de Educación? ¿Quién será la mujer que llevará las riendas de la SEP a continuación? Obviamente, solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana, mediodía ya del lunes 21 de diciembre, equinoccio de invierno, días más cortos, noches más largas, y quienes están pasando de noche son los de la oposición, quien hoy vuelven a hacer su coraje. Y es que en este espíritu navideño que nos invade a todos, a pesar de todo lo que esté sucediendo, hoy la oposición se ve como el verdadero Grinch de la Cuarta Transformación. Todas las decisiones que tome Andrés Manuel López Obrador, la oposición pedorra y moralmente derrotada de México la van a criticar. Y hoy el presidente les dio más motivos para que hagan coraje. Y es que el presidente ha designado a una mujer que realmente sabe lo que es educar a 40, 50, 80 niños y tener carencias. Una mujer que sabe de los verdaderos problemas del sistema educativo en México y no un cuate, no a un amigo que tiene nociones de lo que es la educación. Hoy Delfina Gómez, maestra de primaria, hija de albañil, que esto es lo que más le duele a la oposición, que gente de abajo, que gente que sabe lo que es tener que combatir un sistema burocrático, un sistema engorroso, esté ocupando cargos importantes, como el que hoy está ocupando la maestra Delfina Gómez. Sí, esa maestra que en el año 2007, la oposición encabezada en el Estado de México por el PRI de Alfredo El Mazo, Josefina Vázquez Mota y Juan Cepeda, hacían de menos a precisamente Delfina Gómez, incluso al grado de decir que era una maestrita. Pues esta maestrita en el 2017 a más de uno le sacó severendo susto, a tal grado que el PRIAN se tuvo que unir con toda su maquinaria de corrupción para que Alfredo El Mazo se llevara, obviamente ilegalmente, las elecciones en el Estado de México. Un golpe muy duro sería para el PRI perder el Estado de México, y más enfrente de una señora apoyada por el pueblo. Algo que pues comulga, o algo que es muy similar a lo que pasa con Andrés Manuel López Obrador. La maestra Delfina Gómez hoy se desempeñaba como delegada federal en el Estado de México, y este cargo lo ocupó después de haber ganado con votos la senaduría de su partido, de Morena, y pedir licencia para ocupar el cargo de delegada, y posteriormente ahora el de secretaria de Educación Pública. Esto también es de vital importancia porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue pues cimentando un gobierno diferente en todo sentido, ya que en esta cuestión hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador demuestra su compromiso con la mujer y la confianza que tiene hacia las mujeres, ya que con la llegada de Delfina Gómez a la Cuarta Transformación directamente a la Secretaría de Educación Pública, el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se integra por 9 mujeres y 7 hombres. Obviamente nunca se había visto esto en México, y menos en un México gobernado por los modelos neoliberales, en donde la gandalle era el común denominador de los priistas y panistas. Bueno, pero ¿quién es Delfina Gómez? Delfina Gómez es una mujer que tiene 2 licenciaturas, ¿sí? Ella es licenciada en Pedagogía y también es maestra en la Normal de Texcoco, ahí nada más. Para los que dicen que no está capacitada, que porque habla feo, que porque no tiene el don de la palabra como los grandes eruditos y estupiditos como Nuño, que no sabía leer, sino nada más sabía leer.
También Delfina Gómez, para quien la hace menos, tiene 2 maestrías, una en educación con especialidad en administración de instituciones educativas, así que tiene el perfil idóneo para llegar a la Secretaría de Educación Pública. Y también tiene una maestría en pedagogía especializada en las benditas planeaciones, que a mí en lo personal, cuando di clases, hacer estas planeaciones me daban dolores de cabeza muy cañones, porque para mí la neta no funcionan, pero esa es mi perspectiva. También la señora Delfina Gómez ha sido directora de escuela, supervisora, maestra, y creo que esto es lo más importante. Y aquí sí le voy a corregir un poquito la plana a mi señor presidente, don Andrés Manuel. Discúlpeme, pero sí había habido un maestro en la historia de los secretarios de Educación Pública en México. Y esto nos remonta hasta la presidencia de Ruiz Cortines, hasta hace más de 50 años. El último maestro como tal, maestro de escuela, maestro de normal superior, que había ocupado el cargo de secretario de Educación Pública, se llamó José Ángel Ceniceros. Después se tuvo dentro de los secretarios, por ejemplo, con López Mateos, a Jaime Torres Bodet, un hombre muy inteligente, muy culto, pero que no tenía esta preparación de ser docente. La docencia muchas veces se convierte en un estilo de vida. Quienes son docentes en muchas ocasiones ofrecían, más allá de sus conocimientos y su preparación, entregaban algo más. Prácticamente los maestros se convertían en guías para muchas personas y eran ejemplo para muchas personas. Desgraciadamente, las reformas al sistema educativo le quitaron esa fuerza al maestro para poder encaminar a los alumnos. Antes recordábamos al maestro porque era estricto, pero de ahí puedo decirles que han salido las mejores generaciones de mexicanos. Hoy, en este México nuevo, la educación, la verdad, ahí navega, porque hoy no puedes reprobar al alumno, no le puedes gritar, porque todo lo trauma. Vivimos en una generación de cristal en donde el trabajo del maestro es cada vez más complicado. Y esto obviamente lo conoce Delfina Gómez, quien estuvo al frente de grupos de alumnos a nivel primaria. Y bueno, grupos de alumnos en Texcoco, que no es un lugar con un capital adquisitivo muy alto, así que conoce desde adentro las carencias del sistema educativo y de esa manera podría combatir de mejor forma estas carencias. Pero vamos a ver un poquito más de este nombramiento de la maestra Delfina Gómez como la nueva secretaria de Educación Pública, obviamente aquí en México. ¿Quién es Delfina Gómez, la nueva secretaria de Educación? Por ejemplo, sale en este medio. Dice: Delfina, la maestra titular de la SEP. Delfina es licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica y cuenta con 2 maestrías, una en Pedagogía y otra en Administración. Además que también es parte de la Normal Rural de Texcoco. Dice: su incursión en la política sucedió después de trabajar como profesora y directora de la escuela primaria Netzahualcóyotl, ubicada en Texcoco. Fue desde las aulas que la profesora cobró popularidad entre los profesores. Miren, cuando un maestro tiene esa popularidad es que hace bien su trabajo. Fue secretaria de Relaciones de la Delegación 34 de la CEN, del Sindicato Mexicano, Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. También se fue delegada de la sección 04, en cara al tricolor en el Estado de México. En 2012, por ejemplo, venció al PRI cuando se convirtió en la presidenta municipal de Texcoco, gracias a una coalición formada entre el Partido del Trabajo y en ese entonces Movimiento Ciudadano. También como alcaldesa de Texcoco, Gómez Álvarez se redujo el salario y también bajó a su gabinete. La verdad es que la maestra Delfina Gómez ha hecho bastante buen trabajo y eso es lo que le duele a la oposición. ¿Por qué? Porque es tendencia. Por ejemplo, un idiota, y lo tengo que decir en todo sentido, como Héctor Suárez Gómez. Nadie mejor que Delfina Gómez para ser la titular de la SEP. Nadie lo hará mejor que ella. Una letra se le va a cualquiera. Pero mira, mi querido Velochas de porquería, ¿por qué no criticas a Nuño? Porque él usaba traje, porque él era egresado de escuela machuchona, y eso es lo que le duele a la oposición. Digo, la maestra Delfina Gómez es una mujer muy valiosa para la 4T. Luego Paco Calderón, otro chayotero. También Gómez, nueva titular de la Secretaría de Educación. Le recordamos que en el debate de Estado de México, enseñándonos cómo no hacer un acordeón o cómo hacer un post-it sin que nadie se dé
cuenta. Bueno, si tenía sus post-its de apuntes, ¿por qué no tenerlo ahí? O sea, está bien, le van a criticar todo, pero es que ella no es, o sea, no se dedica a la política, no estudió ciencias políticas, no es su rama principal. Ella llega a la política por la necesidad de llevar las carencias del magisterio a la política ante las reformas estructurales de un idiota como Enrique Peña Nieto, de estúpidos como Emilio Choivet, como el mismo Aurelio Nuño, como Ernesto Zedillo, como tantos que han sido secretarios de educación. Secretarios de educación que no pudieron con el paquete de la educación en México. También, obviamente, gente a favor de Delfina Gómez. Por ejemplo, 9 mujeres en el gabinete de AMLO. La maestra Delfina es nombrada secretaria de educación. Ahora sí, habrá cambios en este rubro. La maestra Delfina tiene experiencia directamente en las aulas. Quien diga que AMLO no es feminista, miente. También, obviamente, otro opositor, Demetrio Sodi de la Tijera, que es un viejito que es panista, nombran a Delfina, a maestra de primaria Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Es equivalente a que se nombrara papa a un cura de pueblo. O sea, güey, tiene la preparación. Es que demeritan mucho que sea maestra de primaria. Puede ser maestra de kinder. Si sabe las carencias que tiene un alumno, es el mejor maestro para poder cambiar al sistema educativo mexicano. Mi madre fue maestra durante 30 años de nivel secundaria y vio muchas carencias, y ella no se adentró en la política porque decía: prefiero cambiar la vida de un alumno a pelearme con los maestros. Pero de eso a no entender el entorno que tienes como maestro, eso está muy cañón. Y eso no lo perciben los secretarios fifís que se tuvieron en antaño. Secretarios como Aurelio Nuño, como Emilio Choivet, que lo único que hicieron fue robar a manos llenas, a diestra y siniestra. Esos son los secretarios que quiere hoy la oposición. Esos son los secretarios con los que sueña todavía Meco Cortés, con lo que sueña Lili Teix. O sea, la misma Josefina Vázquez Mota fue secretaria de Educación con el Borolas Calderón. Pregúntenme en dónde están los 1,000 millones de sus fideicomisos para apoyar a los migrantes. O sea, yo no quiero un secretario ratero. Queremos a gente honesta. Y obviamente el gabinete del presidente ha felicitado a la maestra Delfina. Por ejemplo, Marcelo Ebrard dice: felicito a la maestra Delfina Gómez Álvarez por su designación como nueva secretaria de Educación Pública, en sustitución de Esteban Moctezuma, propuesto para embajador en Estados Unidos. También Gibran Ramírez: es muy rabiosa esta red con la maestra Delfina. Más vale que sepan que el pueblo, plebes y populus, para quienes vieron ahí clasismo solo proyectando el suyo, llegó para quedarse. Así es, Gibran Ramírez, les damos segunda. El pueblo ha llegado para quedarse y los que antes se sentían con privilegios son los que más ofuscados se ven. Otro hombre que ha estado muy cercano de Delfina Gómez y precisamente aplaude esta designación es Horacio Duarte, y quien hoy es el titular de aduanas, que por cierto le reconoció su trabajo Meme Yamel en la mañanera, pues también reconoce el trabajo de la maestra Delfina Gómez y lo hace con este video del presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo administrativo, en lo público, la maestra Delfina se ha desempeñado como presidenta municipal de Texcoco. Fue presidenta municipal de Texcoco, electa democráticamente. Fue diputada federal, también electa, y senadora de la República, electa democráticamente. Ahora va a estar en la Secretaría de Educación Pública. Ya aumenta el número de mujeres en el gabinete, son 9 mujeres. 9 mujeres, y les digo, la oposición
furiosa con este nombramiento. Por ahí está el Patitas Cortas Rebuznará. También Meco Cortés, que por aquí sale su nota diciendo: una vez más queda claro para Morena que la capacidad no importa, el único requisito es la lealtad a ciegas. Puedo decirles que la capacidad de la maestra Delfina los va a sorprender y va a callar a muchos de la oposición pedorra y moralmente derrotada. Pero lo que más le incomoda a la oposición pedorra y moralmente derrotada es que Delfina Gómez es una mujer de pueblo, es una mujer que viene de donde vienes tú, donde vengo yo. Y eso es obviamente un golpe certero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sigue demostrando que el gobierno ya no es de los que antes lo compartían y se lo dividían entre compadres y alegres amigos, sino que hoy el gobierno de la Cuarta Transformación está llegando a todos y que todos pueden ser parte de esta 4T. No importan tus orígenes, en esta 4T puedo decir que entre más humilde es mejor. Entre más de pueblo es mejor, porque el pueblo es mayoría y en las democracias la mayoría manda. Así que, excelente nombramiento a Delfina Gómez, todo nuestro apoyo para la maestra Delfina y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que mientras le siga causando escozor y ardor en la Coliseo a la oposición, cualquier nombramiento será aplaudido por nosotros. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor me dejen un like, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere de este nombramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. También los invitamos a que se suscriban a este canal, como dice la banda esta, y obviamente activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias, porque recuerden que yo no soy fifí y tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque saben, se pone bueno. Va que va.